Hoy día vamos a empezar el libro de Levítico. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Amén, hermano Oscar, creí, bienvenido. creí que me tocaba el estudio a mí. Ya me había preparado. ¿Qué tal, hermanito Oscar? Buenas noches. Amén. Usted decide, pastor, si lo quiere hacer o me da el privilegio, no sé. A ver, te doy el pase, hermano. Sigue adelante. Adelante, hermano Oscar. Gracias, pastor. Gracias. Vamos a atender a nuestro hermano Oscar. Vamos a darle el pase. No, adelante. Si desea, pastor. Adelante. No, ya. Muchas gracias. Sí, porque justo había preparado el material y quería compartir con ustedes el estudio. Y bueno, no sin antes decirle a Dios gracias por darme la oportunidad. Gracias, pastor. La verdad, no sabía que no me tocaba, pero... No, pero no hay ningún problema. Gracias, adelante, hermano Oscar. Gracias, pastor. Le agradezco. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, hermanos. Una vez más les saludo. Sí venía preparado, incluso había descargado los videos justo para entrar en el estudio del libro de Levítico. El libro de Levítico, como ya les había mencionado anteriormente, no es un libro fácil de entender. Tenemos que estar muy atentos y para eso estamos, para ayudarnos a estudiar la palabra, y creo que también me atrevo a decir que entenderla. El Señor en su palabra dice de que la palabra de Dios es viva y eficaz, como espada de ¿qué? De doble filo. Amén. Entonces, creo que para conocer a Dios tenemos que entenderlo, y para entenderlo tenemos que estudiar la Biblia. Y bueno, ya estamos entrando en el tercer libro de la Biblia. Estamos entrando al libro donde las leyes se cumplen y donde Moisés continúa manteniendo al pueblo de Israel cumpliendo sus leyes, las leyes de Dios. Y bueno, hay unos que otros panoramas un poco alarmantes en este libro, a pesar de que habla mucho de la ley, de los holocaustos, de temas que cómo debían ser realizados los sacrificios. Sin embargo, a veces durante el desarrollo de durante el estudio de este libro, vamos a ver cosas que de repente nos van a sorprender un poco. No puedo adelantar porque quiero que cada uno de ustedes, a medida de que van leyendo, se vayan enterando. Es como las noticias o como cuando uno ve los deportes, uno no quiere saber el resultado. Entonces tenemos que ir viéndolo a medida de que va marchando en el orden. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar a orar a Dios para que el Señor se manifieste a través de la sabiduría, de la enseñanza y el conocimiento. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu misericordia, por tus bondades. Te pedimos, Padre amado, sabiduría, entendimiento, y sobre todo eso te pedimos gozo, humildad, Señor, para que en tu nombre, Padre amado, Señor, podamos entender tu palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, bien claro lo dice, Señor, que quieres llegar hasta nuestros tuétanos, Padre, para que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, pueda hacerse realidad en nosotros. Entendemos, Señor, que estamos en los primeros libros de la Biblia. Nos falta todavía mucho por recorrer, Señor, pero suplicamos, Señor, que no nos detengamos, porque si hay un programa en Facebook que se llama La Final Trompeta y hasta ahora no se detiene por tu gracia y voluntad, Padre amado, esperemos que nosotros tampoco. Ya casi son más de 500 programas de La Final Trompeta y hasta ahora es indetenible, imparable. Y así te pedimos, Señor, que hasta llegar hasta el capítulo 22 de Apocalipsis podamos continuar, Señor, con el estudio, y si es posible volver a empezar de nuevo. Padre, gracias. Si es tu voluntad, Señor, de hacer los estudios completos de la Biblia y luego volver a empezar, sería un gran privilegio, porque cada día descubrimos cosas nuevas. Te damos la gloria y la honra, Señor. Así como vamos con la lectura bíblica, Señor, ya salimos
de los 5 primeros libros, que es el Pentateuco. Así que te pedimos, Padre amado, avanzar y avanzar, Señor, con estas enseñanzas. Ahora, Padre amado, Señor, disponemos de este tiempo para entenderte, para estudiarte, Padre amado. Gracias en el amoroso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Levítico capítulo 1. Por favor, cuando lo tengan, por favor, digan amén, para saber que todos estamos ubicados, por favor. Libro de Levítico capítulo 1. Amén. Quedan 10 minutos. Creo que con 10 minutos basta y sobra para poder hablar, anticiparnos y poder ver un video previo. Amén. Gloria a Dios. A ver, ¿todos lo tienen, hermanos? A ver, por favor. Amén. Gracias, gracias, gracias. Bueno, mis hermanos, como vemos en la primera parte del primer capítulo, dice los holocaustos. Aquí podemos ver de que ya el tabernáculo está construido. Nosotros hemos finalizado el libro de Éxodo, y ahora vamos a entrar en la secuela, que es el libro de Levítico, que es seguidamente del final del libro de Éxodo. Ya el tabernáculo está terminado, completado, está concluido su fabricación. Ahora empieza a ver el sacrificio de los animales. Vamos a estar viendo un video de cómo es el procedimiento, de cómo es este tipo de sacrificios. Vamos a prestarle atención. Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos a una nueva etapa de nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a iniciar el libro de Levítico, un libro céntrico dentro del Pentateuco. De los 5 libros que escribió Moisés, Levítico se dedica exclusivamente al ministerio de los levitas en el santuario, su ministerio en favor de todo el pueblo de Israel. El tiempo en que transcurren estas instrucciones es aproximadamente de un mes, desde que finaliza el libro de Éxodo hasta que inicia el libro de Números. Levítico muestra todos los detalles dentro del santuario, los sacrificios, las ofrendas, la responsabilidad de los levitas para con el pueblo y la actitud que el pueblo debe tener hacia el ministerio dentro del santuario terrenal. Dios siempre ha estado con su pueblo, Dios está con nosotros. Así que bienvenidos a esta nueva etapa. Serán 27 capítulos que vamos a compartir juntos y vamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que si quieres disfrutar de cada uno de estos capítulos, suscríbete a este canal de Esperanza, activa las notificaciones y también compártelo con otras personas. Como hoy estamos iniciando un nuevo libro, quiero tener la oportunidad de poder orar con ustedes. Así que unámonos juntos en oración. Querido y amante Padre, en esta oportunidad vamos a iniciar la lectura de un nuevo libro que nos presenta a nosotros grandes lecciones para nuestra vida práctica. Ayúdanos a entender tu voluntad en todas las cosas y fortalece nuestra fe. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, hoy vamos a iniciar no solamente este libro, sino una manera temática de entender algunos detalles que aparecen en cada uno de los capítulos. El capítulo número 1 comienza diciendo que el Señor llamó a Moisés, habló con él desde la tienda de reunión, ya no es en la montaña, sino ahora en la tienda de reunión, en el santuario, posiblemente allí en el lugar santo o en la entrada de lo que separaba el atrio exterior del lugar santo. Pero lo principal es que Moisés está recibiendo instrucciones de Dios. Y dice el versículo número 2 que Dios le mandó a decir a los israelitas: cuando alguno de vosotros traiga ofrenda al Señor, la ofrecerá de ovejas o de vacas. Aquí se mencionan dos tipos de ganados: el ganado ovino y el ganado vacuno. Es posible que tú hayas trabajado el campo, la ganadería, pero la mayoría de nosotros que no hemos trabajado o no hemos tenido esa responsabilidad de la cría del ganado, a veces desconocemos los detalles de algunos de los animales. El macho de las ovejas es el carnero y ese macho joven se le llama cordero. Ahora, en el caso de las vacas, que es el ganado vacuno, el macho de la vaca es el toro y el macho joven de ese mismo ganado vacuno es el becerro. Y estos son los animales que se van a ofrecer en el santuario. También están los caprinos, la de las cabras, donde sale el macho cabrío. Y cuando Dios le dice a Moisés: cuando alguno de Israel traiga ofrenda al Señor, tiene que ser de vacas o de ovejas, ovinos o vacunos, pero más adelante se van a mencionar también las cabras, los caprinos. Y por supuesto, estas ofrendas tenían algunas especificaciones, y de eso trata el capítulo 1, de las especificaciones de la ofrenda y cómo se iban a ofrecer. Y aunque no se menciona nada de quién era exactamente quien lo ofrecía, nosotros podemos ver claramente que en Israel había clases sociales diferentes. Había pobres, había clase media y había clase alta, y lo lógico era que estas personas de estos diferentes grupos de clases sociales pudiesen ofrecer al Señor, pero su ofrenda no era igual. Por supuesto, incluso sus pecados tampoco eran iguales. Una persona que estaba dentro del santuario como un sacerdote o un príncipe, un cabeza de familia, tenía mayor responsabilidad al cometer una falta. Por eso las ofrendas eran diferentes y la manera como se ofrecían estas ofrendas también eran diferentes. En este capítulo 1 vamos a ver un detalle interesante. Dice el versículo 2, si su ofrenda es vacuna, es decir, si es del ganado de las vacas, debe ser un macho sin defecto, o sea, un becerro. Puedes decir un toro. No, porque en el versículo 5 dice, degollará al becerro. Entonces era un macho joven de las vacas. Se presenta una ofrenda vacuna. Ahora, algo interesante es que tanto el penitente como el sacerdote tenían su función en el momento de presentar la ofrenda, el sacrificio, lo que la Escritura llama en este capítulo 1 el holocausto o la ofrenda o sacrificio por el pecado o la culpa. Entonces, el penitente tenía que cumplir tres funciones. Lo primero que el penitente hacía era ofrecerla en la entrada de la tienda. Ahí lo dice claramente el versículo 3. De su voluntad lo ofrecerá en la entrada de la tienda de reunión. Es decir, entre el altar del sacrificio y la fuente de bronce. Allí se iba a presentar este ganado vacuno, este becerro, en ofrenda al Señor, como holocausto por el pecado o por la culpa. También el penitente hacía la transferencia colocando su mano sobre la cabeza de la víctima, como dice el versículo 4, y el Señor la aceptará para expiarlo. El penitente no solamente traía la ofrenda y no solamente la presentaba delante de la puerta del tabernáculo, sino que también hacía la transferencia por el pecado colocando su mano. Dice su mano en singular, no dice sus manos. Es posible que colocaran las dos manos, pero aquí la versión muestra con claridad que era una mano, quizá la mano derecha. No lo dice, pero se presume que puede ser así porque en capítulos posteriores vamos a ver nuevamente esta actividad o esta transferencia del pecado. Es como si el penitente
por su culpa, trae este animal, coloca su mano sobre el animal y de esa manera, de manera simbólica por supuesto, se hacía la transferencia del pecado al animal, que era el sustituto y que iba a morir en lugar del pecador. Exactamente, hermanos. Actualmente el sacrificio, el reemplazo o el sustituto de nosotros es Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a proyectar el video del resumen de todo el libro de Levítico para que puedan tener una idea de cómo va a ser el final del libro cuando pasemos a las preguntas. Por favor, como dice el pastor Arturo Norero, Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar poniendo el video para que vayamos viendo cómo es el desarrollo del libro de Levítico. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel.
Y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Hermanos, por favor, voy a repetir lo de las 7 fiestas. Por favor, necesito que lo tomen muy en cuenta porque eso se va a leer bastante durante el desarrollo del libro. Por favor, lo voy a repetir para que todos los puedan apuntar, escribir o lo puedan tomar capture como ustedes lo mejor lo vean, ¿ya? Lo voy a repetir. Pedimos eso, hermano, porque la línea está bien lento y Desde estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas, así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas.
La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. Bueno, mis hermanos, ¿qué les han visto el video? ¿Le pudieron entender? El pastor, hermana Agustina, hermano Gonzalo. Algo hemos captado. Algo. Sí, ahí está, muy interesante. Algo nuevo, algo nuevo. Muy bien, perfecto. Por allá la hermana Agustina, ¿qué nos puede decir? El hermano Gonzalo, la hermana Marta. Bien, hermano Oscar. Muy bien, Bueno, he entendido algo. muy bien. Por allá el hermano Gonzalo, la hermana Marta, ¿qué nos pueden decir? Por ahí el hermano Steve Se también. entiende algo, hermano, pero Solo hay una lo único consulta nomás que es muy respecto. rápido. Claro, lo que pasa es que es un resumen de todo el libro, ¿no? Y estuvo a punto de medio meterse en el libro de Números. Pero eso ya es Por lo menos tenemos una idea al leerlo al libro, ya conecta. correcto. Bueno, se Recuerden trata bien, de todas las recuerden bien, ofrendas, hermanos. los sacrificios, las leyes. Muy bien, el hermano Gonzalo le prestó bastante atención. Muy bien, hermano. Excelente. Espero que el día del examen saque un 20. Un 20 de 20 y un 100 de 100. Amén. Gloria a Dios. Dios. Amén. Está bien, hermano. Eso es normal, ponerse nervioso. Quería ¿no? entender bien respecto. Pero perdón. Quería entender bien acerca de la expiación. El año, claro. Lo que pasa es que ¿Expiación o expiación? expiación. ¿Expiación o expiación? Expiación. Claro, lo que pasa es que esos son esos son los rituales que el pueblo de Israel en ese entonces hacían para poder celebrar lo que era el ritual principal. Es el ritual principal que ellos tenían en ese entonces. Les voy a leer aquí el estudio bíblico del Diario Vivir. Es muy interesante esa pregunta que hizo el hermano David. Miren, justamente el libro de Levítico empieza diciendo: hay quienes descartan el libro de Levítico porque lo consideran un registro de rituales extraños, de una época diferente. Sin embargo, las prácticas que describen tienen sentido para la gente de ese tiempo y hoy en día nos proveen importante información acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Aunque ahora los sacrificios de animales se consideren una práctica obsoleta y repulsiva, porque si se ponen a revisar el capítulo, incluso habla de la grosura de los intestinos. Y lo único que nosotros podemos ver de la grosura de los intestinos es en los mercados. Cuando vemos la carne para el caucao,
Incluso ahí se ve la trenza, ¿no? La trenza del intestino de la vaca, eso es lo único que podemos. Imagínense, leyendo este capítulo 1 del libro de Levítico, nos vamos al mercado y ahí recordamos, oye, ahí mire, este libro es el Levítico ahí. Vemos el mercado, los intestinos, las grosuras, todo eso está ahí, pues. Y eso no se comía. Claro, en ese tiempo. Creo que más adelante vemos que hay una parte que creo que el sacerdote tenía que ingerir una cierta parte, pero no todo. Pero ahí vamos a ir explicando. Amén. Que ahora los sacrificios de animales, claro, y repulsiva, estos eran practicados en muchas culturas del Medio Oriente. Dios utilizó el sistema de sacrificios para enseñarle a su pueblo acerca de la fe. Era necesario demostrarle que el pecado se debía tomar con seriedad. Al ver morir a los animales que se sacrificaban, la gente se sensibilizaba de su culpabilidad y de las consecuencias de su pecado. La actitud indiferente de nuestra cultura hacia el pecado ignora su alto costo, al igual que la necesidad del arrepentimiento y la restauración. Aunque muchos de los rituales de Levítico fueron diseñados para la cultura de esa época, su propósito era revelar un Dios enaltecido y santo que debía ser amado, obedecido y adorado. El propósito de las leyes y los sacrificios para Dios era que la gente expresara una sincera devoción. Las ceremonias y los rituales proveían la mejor manera para que los israelitas enfocaran su vida en Dios. Amén. Imagínense. Empezamos con el libro de Levítico y ya estamos viendo que esta es una forma de adorar a Dios, aunque es algo simbólico, ojo, es algo simbólico. Bueno, mis hermanos, creo que vamos a ir entendiendo más bien este libro. Quiero también que entiendan lo que es el sacrificio y la ofrenda. Creo que habla algo entre el versículo 2, cuando dice ofrece ofrenda de ganado vacuno u ovejuno. Y aquí habla acerca de la diferencia entre un sacrificio y una ofrenda. En Levítico las palabras son intercambiables. Usualmente un sacrificio específico se le llamaba una ofrenda, que podía ser un holocausto, ofrenda de grano u ofrenda de paz. A las ofrendas en general se les llama sacrificios. El punto es que cada persona traía una ofrenda a Dios y la sacrificaba en el altar. En el Antiguo Testamento, el sacrificio era la única manera de acercarse a Dios y restaurar la comunión con Él. Había más de un tipo de ofrenda o sacrificio, y esta variedad agregaba su significado, ya que cada uno de ellos se relacionaba con una situación específica de la vida de una persona. Los sacrificios se podían ofrecer en alabanza, adoración y acción de gracias, así como para el perdón y la paz. Los primeros 7 capítulos de Levítico describen la variedad de ofrendas y la manera en que se debía efectuar. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, también recuerden que en este libro de Levítico también podemos ver que Dios menciona en el capítulo 26 las bendiciones de obedecerlo y las maldiciones en desobedecerlo, tal como se repite en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Así que, hermanos, tenemos aquí prácticamente el epicentro de las leyes de Dios con respecto a Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio. Bueno, mis hermanos, para avanzar, hermanos, para avanzar con el estudio y ya para darlo por concluido, voy a proyectar otro video. Por favor, le prestan mucha atención. Es acerca del Levítico según la Torá. Y creo que aquí muchos han escuchado qué es la Torá. La Torá es el libro de judaico del Antiguo Testamento. Sí, justamente vamos ahora a iniciar lo que es este libro de la Torá, como recuerden que la Torá es como decir, es como el pergamino
La Biblia es la Biblia, pero en el contexto judaico, Ajá. ¿ya? Entonces vamos a ver este video y por favor ya para ir dándole conclusión al estudio, ¿ya? ¿Estamos entendiendo, pastor? ¿Alguna duda, hermano David, hermana Agustina, hermano Steve? ¿Alguna duda, hermana Marta, hermano Gonzalo? ¿Está todo claro? Gloria a Dios. Amén, hermano. Perfecto. Ya, entonces vamos a ir proyectando. Amén, hermano. Ah. ¿Está abierto? El libro de Levítico. Sabemos que lo has estado evitando porque es un poco extraño, así que arreglemos esto. Recuerda que la historia de la Biblia empezó con los humanos en la presencia de Dios, pero ellos fueron expulsados por su rebelión. Sin embargo, Dios quiere relacionarse con nosotros, así que Él elige a una familia a la que usará para traer al mundo de nuevo a su presencia. La presencia de Dios viene a morar en una tienda justo en medio de Israel. Eso es genial. Pero se crea un problema. Por ser tan intensa, Moisés no puede entrar, y los otros sacerdotes que entran de manera inapropiada mueren. Pero espera, si la presencia de Dios es buena, ¿cómo es que de repente es peligrosa para la gente? Piénsalo de esta manera. La presencia de Dios es como el sol, es puro poder y bondad. Cuando algo mortal y corruptible se acerca a un poder tan puro, es destruido. La palabra santidad se usa en Levítico para describir la presencia pura y poderosa de Dios, que como el sol es tanto buena como peligrosa. El punto de Levítico es mostrar cómo los israelitas corruptos pueden vivir cerca de la bondad de Dios sin ser destruidos. En el libro hay 3 formas en las que esto va a funcionar. Van a parecerte extrañas, pero aguanta ahí con nosotros un momento. La primera son los rituales. La segunda es la idea del sacerdocio. La tercera es un conjunto de leyes de pureza. Este libro está dividido en 7 secciones. Cada solución es desarrollada en 2 secciones del libro. Los rituales están aquí. Los sacerdotes están aquí y las leyes de pureza van aquí. La primera solución, los rituales, involucra muchos sacrificios de animales. Así que Levítico empieza con instrucciones detalladas sobre cómo hacer estos sacrificios. Algunas son formas de decirle gracias a Dios. Otras son simplemente formas de decirle lo siento. Aquí al final del libro hay más rituales. Estos son acerca de cómo guardar los días sagrados y los festivales. Todos son celebraciones que vuelven a contar alguna parte de la historia de cómo Dios rescató a Israel y los separó de las demás naciones. La segunda solución al problema de santidad tiene que ver con los sacerdotes. Estar directamente en la presencia de Dios es realmente peligroso. Así que Él designa a los sacerdotes como representantes especiales que pueden entrar en su presencia a nombre de otros. En esta sección tenemos una historia de cómo los sacerdotes son ordenados al sacerdocio. Luego, esta otra sección explica este conjunto de altos estándares por los que los sacerdotes deben vivir, porque ellos trabajan muy cerca de la presencia de Dios. La tercera solución en el libro es acerca de las leyes de pureza. Esta es por mucho la cosa más difícil de comprender. Por ejemplo, en esta sección estamos realmente preocupados por saber si eres limpio o sucio. Otra forma de decir eso es ser puro o impuro. Aquí está lo que necesitamos saber para entender esto. Cuando estás en un estado puro, puedes estar cerca de la presencia de Dios. Cuando estás en un estado impuro, no puedes. Así que era realmente importante para los israelitas saber en qué estado se encontraban en todo momento. La primera cosa que tenemos es una lista de animales puros e impuros. Esta lista de animales está dividida según el lugar en donde viven. En la tierra, en el mar, en el aire. El texto no explica por qué ciertos animales son impuros o por qué tocarlos o comerlos te hace impuro. Sin embargo, lo que es claro es que evitando estas criaturas, separará a Israel de los demás pueblos. Les recordará que la propia santidad de Dios debe afectar cada parte de sus vidas, incluyendo lo que comen. Después de las leyes de comida, encontramos muchas reglas aleatorias sobre cosas como enfermedades de la piel, tocar cuerpos muertos, qué hacer con los fluidos corporales. Pero no son aleatorias. Todas estas son cosas que los israelitas asociaban con la vida y la muerte, que son cosas sagradas porque Dios es el autor de la vida. Está bien, pero el solo tener contacto con estas cosas te hace impuro. Así es, pero debemos tener en mente que no está mal ni es pecaminoso estar ritualmente impuro. Simplemente esperas unos días, tomas un baño, ofreces un sacrificio y estás puro de nuevo. Lo que es inapropiado es entrar a la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Hay más leyes de pureza aquí en esta sección. Estas se enfocan en la conducta moral de Israel.
Estas son leyes sobre justicia social, relaciones saludables, tener integridad en el sexo. Vivir bajo esas leyes hará de Israel un pueblo moralmente puro que puede vivir cerca de la presencia de Dios. Esas son las 3 soluciones. Probablemente notaste que rodean el centro de este libro. Es ahí donde encontramos un ritual realmente importante llamado el Día de la Expiación. Sí, Israel ya es una tribu grande. Es probable que haya mucho pecado sucediendo desapercibido y que nadie está enfrentando. Así que una vez al año los sacerdotes tomarían 2 cabras. Una de esas cabras es matada y su sangre es llevada hasta la presencia de Dios, donde simbólicamente cubre o expía el pecado de Israel. Eso es un poco extraño. El significado del sacrificio se explica en el siguiente capítulo, en donde Dios dice que la sangre de una criatura es su vida. La vida de la cabra es ofrecida como un sustituto. Está recibiendo el castigo de Dios por el pecado de Israel para que las personas no tengan que recibirlo. Eso nos deja con la segunda cabra. El sacerdote pone sus manos sobre ella y luego confiesa todos los pecados de Israel. Es como si él estuviera poniendo los pecados sobre la cabra. Entonces esa cabra es soltada para siempre en el desierto. Es llamado el chivo expiatorio. Sí, ya he escuchado esa frase antes. Es una imagen muy poderosa de cómo Dios en su gracia está retirando el pecado de Israel. Pero seamos honestos, los sacrificios en general parecen barbáricos. Tenemos que recordar que en el mundo antiguo, los sacrificios eran la forma principal de obtener el favor de los dioses. Pero el problema era que esos mismos dioses eran impredecibles, son inconstantes. Nunca sabes si van a ignorarte o si van a volverse contra ti. En ese contexto cultural vemos que el Dios de Israel es completamente diferente. Él sí se enoja por la corrupción humana, pero nunca es arbitrario, y él ama a las personas. Él provee una manera clara para que Israel sepa con confianza que han sido perdonados y que a pesar de su corrupción están a salvo viviendo cerca de su presencia. Eso hace que el libro de Levítico sea revolucionario para su tiempo. Así que eso es Levítico. Pero Israel sigue en el monte Sinaí en medio del desierto. Ellos necesitan un lugar para vivir. Sí, la tierra que Dios le prometió a Abraham. El camino hacia esa tierra es de lo que se trata el siguiente libro de la Biblia, Números. A ver, hermanos, contéstenme algo. ¿Actualmente se hacen sacrificios de animales? No. Ya, bien. Pero mi consulta, ¿han escuchado de alguna cultura que no sea cristiana que lo hagan? Todavía siguen haciéndolo en el Medio Oriente, hermano. Muy bien. Pero sin embargo lo hacen en adoración a otros dioses. En la India yo he escuchado que supuestamente se sacrifican animales impuros y aparte creo que se los comen en honor a sus dioses. Yo creo que la India tiene más de 3.800 dioses. Supuestamente son muy politeístas. Entonces, sí, entonces aún se maneja en algunas culturas este tipo de Matías ha comido ya. Sí, entonces tenemos que tener mucho en cuenta, hermanos, que nuestro Dios, ya el sacrificio ha sido dado, ha sido hecho. Sin embargo, queremos, a través de este libro, a través del estudio de este libro, ya hemos visto su esquema. Por favor, ténganlo en cuenta, les he dicho y les advertí que este libro es muy complejo. Si nos pareció difícil Éxodo con el tabernáculo, con las medidas, con el significado de cada parte de cómo estaba conformado el tabernáculo, ahora dentro del tabernáculo se realizan este tipo de rituales, como los han mencionado los estudios.